Estamos de regreso y me encanta tener en el estudio un querido amigo. Se trata del señor Raúl Baltar. Él es presidente del Banco Exterior, pero además yo lo quiero presentar como el escritor Raúl Baltar. Tiene un blog maravilloso y acaba de publicar un libro que se llama El arte de ser humano en la empresa. Y Raúl puede hablar de eso con propiedad porque ahorita el Banco Exterior obtuvo uno de los 10 primeros premios en el mejor sitio para trabajar, The Best Place to Work, se llama el premio, ¿no? Great Place to Great Work. Place, great, o sea, mejor que, exacto. Más o menos. Es más o menos lo mismo, sí. Y yo creo que te tienes que sentir muy orgulloso de haber logrado eso en tan poco tiempo, pero además tu libro, no te imaginas lo que lo disfruté, porque además siento que yo podría haberlo escrito y creo que te lo dije. Bienvenido, gracias por venir. Hola Carolina, encantadísimo de estar aquí, hola a todos los oyentes. Y bueno, pues sí, la verdad que se han juntado una serie de factores en estos últimos tiempos que, bueno, me tienen personalmente muy satisfecho porque no sé qué es más importante. Yo creo que es una combinación de todas las cosas que están pasando, ¿no? Y que en realidad es el resultado de muchos años yo diría que de observación fundamentalmente, y de aprender. Y uno no sigue aprendiendo, no deja de aprender en ningún momento, ¿no? Pero esa fase de aprendizaje a través de la observación y del conocimiento, que si uno está atento, en realidad está ahí. Yo digo que esta es la era de la información, no forzosamente del conocimiento. La información está ahí para el que quiera acceder a ella. Exactamente. Y lo peor es que mucha gente que tiene las herramientas para acceder, no accede. No accede, ¿no? Y parte de lo que yo quise reflejar en este libro, en esta aventura personal, es precisamente que las personas tienen acceso a muchas más cosas de las que se imaginan, pero que tienen también que hacer el esfuerzo de conocerlas, de abrir los ojos, de observar, de tener esa visión periférica que no esté enmarcada solo en una zona que es la que entendemos que nos interesa, ¿no? Y bueno, pues este libro es una aventura, como digo, deliciosa, motivadora, muy personal, pero que confluye con este premio que hemos tenido, que es un premio que nos damos nosotros mismos, porque la valoración de Great Place to Work la hacen los colaboradores de la empresa, ¿no? Y que, bueno, el próximo lunes viajo a Atlanta con un equipo de ejecutivos del banco a que nos cuenten algo más que hemos ganado, que no sabemos qué es. ¿Ah, sí? Así que espero la próxima semana contártelo. No, pero qué maravilla. Pues claro que sí. Bueno, no, bienvenidísimo que me cuentes. Esas son las noticias que quiero dar. Fíjate que yo leyendo tu libro, una de las cosas que yo iba leyendo y decía, pero por supuesto, pero claro que sí. Y entonces tú dices, bueno, estas son cosas que son de perogrullo. O sea, tú no estás inventando el agua tibia, son cosas que son absolutamente obvias, pero lo obvio es una de las cosas más difíciles de ver en la vida, contradictoriamente. Porque, y tú vas paseando sobre eso y dices, pero claro que sí, pero por supuesto. Entonces, esto de aplicar, digamos como que normas o técnicas o experiencias de vida y llevarlo a la empresa, creo que es la gran diferencia, porque las empresas siempre se ha pensado que son entes que no tienen alma, que no tienen corazón, y resulta que la experiencia ha sido la contraria, que mientras más alma tú puedas insuflarle a una empresa, mientras más corazón tenga, el resultado es óptimo. Cuéntame cómo te diste cuenta, cuál fue el proceso de darte cuenta de que eso funcionaba, porque de hecho te está funcionando en el banco, y de llevarlo al libro. Bueno, yo tengo un hermano que se llama Víctor, que es un año menor que yo, que él es el bromista de la familia. Somos 5 hermanos y él es el bromista, es el simpático, además es simpático y es muy gracioso. Y él siempre dice que parece que yo nací presidente, ¿no? Pero presidente de banco. Pero no es así, no, realmente no nací presidente para nada. Yo empecé en Arthur Andersen hace unos 25 años, que es una empresa... Sí, lo cuentas ahí en el libro. Lo cuento ahí, que ya no existe, por cierto, por distintos motivos, pero que fue parte de mi escuela. Y cuando tú llegabas allí con una ambición enorme, te decían, bueno, ¿y cuántas carreras tienes? ¿Y cuántos idiomas hablas? Ah, muy bien, estupendo, mira, toma esto y hazme unas fotocopias, ¿no? Y te bajaban los humos. Te bajaban los humos. Entonces, parte de lo que yo hablo es lo que yo, cuando he tenido posiciones de menor responsabilidad,
pero también de responsabilidad con algún equipo a mi cargo, pero he tenido que, digamos que enfrentarme a la forma de hacer las cosas de otras personas, que era la etapa en la vida en la que a mí me tocaba pasar por esa situación, yo observé muchas cosas que a mí no me gustaban. Y yo racionalmente decía, bueno, si yo en algún momento tengo esa posibilidad a través de esa posición que yo ahora critico, yo tengo que darme cuenta que yo ahora lo estoy criticando. No puedo olvidarme luego, bueno, ahora yo llegué a la silla, estoy en la silla y entonces, bueno, pues mira, sí, en verdad, déjame disfrutar un ratito de la silla, ¿no? Porque yo tampoco lo quiero cambiar. No puedes tener lo que yo llamo esa zona de confort, entonces tienes que llegar y empezar a accionar de inmediato lo que has venido observando que no funciona. Pero ¿por qué tú crees que es tan fácil que tanta gente se olvide de eso? Porque tú eres una excepción, no eres la regla. No, yo no creo que sea la excepción. Yo creo creo que sí. Bueno, en las organizaciones, Carolina, hay muchísimos liderazgos que no forzosamente tienen mucha responsabilidad. Hay muchas personas que cuando tú te paseas por la organización en distintos niveles, observas y claramente tú ves que tienen un don de liderazgo, motivan a los demás, pero bueno, no han tenido la oportunidad probablemente de tomar otras responsabilidades, entre otras cosas, porque a lo mejor en su currículum, en esa hoja donde hay una serie de cosas absurdas escritas, dice que no ha estudiado lo suficiente. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿no? O que no tiene suficiente experiencia. Cuando en realidad sí tiene la calidad, el comportamiento y tiene el perfil humano para conseguir hacer esas cosas. Entonces yo sí creo que hay más gente, pero está escondida y hay que descubrirla. Fíjate, claro, pero eso es tan verdad, que yo me ha pasado varias veces. Cuando yo trabajaba sobre todo en el área de Valencia, que estábamos empoderando mujeres líderes en comunidades pobres del sur de Valencia, que de repente tú te dabas cuenta de que tú decías, bueno, ¿y quién va a hacer esto? Y de repente todas empezaban a hablar entre todas, y se oía una voz por allá atrás que decía, eso lo va a hacer Elba. Y todo el mundo, sí, Elba. O sea, que era la líder, y era la que estaba más escondida, la calladita, pero cuando hablaba, todo el mundo le hacía caso. Y yo decía, bueno, pero qué maravilloso que haya estas líderes en estas comunidades que puedan realmente influir en los demás de una manera tan determinante, pero tienes que sacarle punta a esa maravilla. Estamos de regreso. Nuestro invitado en el estudio es el doctor Raúl Baltar, el escritor Raúl Baltar, autor me encanta decir escritor, porque a mí me encanta cuando me dicen escritora. Y ahora cuando lleno formularios me ponen profesión, pongo escritora. A lo mejor es mucha envidia, o sea, a lo mejor es un acto de orgullo, de soberbia, pero me encanta poner escritora. Raúl escribió el libro El arte de ser humano en la empresa. Lo quiero recomendar, lo disfruté mucho, además que lo leí en una noche. Me lo llegué a casa, empecé a leerlo como a las 6 de la tarde, y a las 11 de la noche ya lo había leído y sentí lo que te dije antes. Lo he podido haber escrito yo. O sea, estoy tan de acuerdo. Y ahora, ¿cómo, y basado en tu experiencia maravillosa que has tenido siendo el líder, el presidente del Banco Exterior, cómo descubres esos líderes y cómo haces para empoderar esos líderes que de repente no tienen el currículum, como dijiste antes, o no han estudiado lo que se considera tradicionalmente? Porque estamos hablando de ruptura de paradigmas, básicamente. Es correcto, ruptura de paradigma, ¿no? Y bueno, para eso, en una ocasión yo también escribía que hay que aceptar el sentir una adrenalina muy especial, que es la de sentirse prescindible, es decir, poder encontrar a gente que te puede superar, ¿no? Y entender que eso te hace mejor a ti, porque sigues observando, sigues aprendiendo de las personas. Entonces, uno de los pasajes que yo utilizo en el libro, que como has visto, utilizo muchos ejemplos que tienen que ver con la literatura, porque a mí lo que me gusta es leer. Esta es la primera experiencia. Bueno, y el libro te muestra que eres un gran lector. Sí, y además que y además que los libros te dejan cosas porque las traes a colación. Exactamente. Bueno, hablo de Don Quijote, del pasaje de los molinos de viento, cuando Sancho Panza le está diciendo, mi señor, esto no son gigantes, son molinos, pero el señor Don Quijote, el jefe, ya tenía su decisión tomada, lo estaba viendo y no le escucha hasta que le voltean, le tiran al suelo, y entonces él observa y más o menos viene a mirar a su escudero y le dice, bueno, ¿cómo no me dijiste nada? Yo le dije, ¿no? Pero no me quiso escuchar, ¿no? Entonces yo creo que parte de descubrir esos líderes está
en tomar la decisión de escuchar un poco más, observar y escuchar y no solamente dogmatizar y seguir firmemente el paradigma que hasta ahora hay. Yo soy jefe o jefa y yo hablo y tú me oyes. Yo hablo, tú me oyes y yo pongo las normas, ¿no? Y hay cosas que no se pueden normar. Así es, ¿no? Y que todo el mundo te puede enseñar algo. Y yo creo, pero eso es un gran ejercicio de humildad, ¿sabes, Raúl? Y yo creo que la grandeza es humilde. Y si tú estás en el camino de la grandeza, te crees lo que no eres todavía, pues nunca vas a ser grande. Y nunca vas a poder inspirar de esa manera. Y nunca vas a poder escribir un libro como el que tú escribiste. Porque eso, es el arte de ser humano. Y cuando tú ves tantas cosas en el mundo, porque no es solamente en Venezuela, que se están deshumanizando, yo creo que es muy pertinente a retomar el tema de lo humano. Sí, y además piensa que yo represento a un sector que nunca ha sido muy querido, que es la banca. Así es. Ni muy valorado. Como en algún pasaje del libro yo digo, por desconocido también, porque hay muchas cosas que se desconocen de una empresa que se dedica a hacer banca, que tiene muchas personas dentro haciendo cosas. Pero lo cierto es que ese sector no muy querido en los últimos años es menos querido todavía y probablemente con mucha razón, ¿no? Y entonces ahí hemos descubierto que grandes nombres como Lehman Brothers, grandes nombres como Wachovia, un gran banco en Estados Unidos, que eran unos grandes nombres, unos grandes logos, se quedaron en nada, en nada. Entonces, en verdad, el tema del ser humano y el romper el paradigma es que merece la pena apostar de verdad por las personas. Yo en el banco muchas veces hablo con la gente y compartimos que el banco exterior, si no es que el banco exterior es un gran banco, pero ¿qué es lo que es un gran banco? El edificio que tenemos en la avenida Urdaneta, nuestra oficina de La Morita en Maracay, que es una casa muy bonita, ¿qué es? Bueno, serán las personas. Claro. Pero vamos a reconocer que son las personas y vamos a trabajar con las personas, por lo tanto para las personas, porque somos una empresa de servicio. Y una empresa de servicio es para personas desde personas. Claro, y tiene que dar servicio, y tiene que dar buen servicio. Porque también tú cuando lo ves del lado de afuera, porque aquí mucha gente confunde servicio con servilismo. Y es terrible, porque entonces te tratan mal, o sea, yo no soy su esclavo, o sea, esa actitud. Y yo creo que o sea, esa parte de inspirar a las personas a que mientras tú mejor lo hagas, porque todo lo que tú lanzas en la vida se devuelve. Y creo que tú lo dices a lo mejor no con estas palabras, pero sí, o sea, como tú te comportes es como se van a comportar los otros contigo. O sea, lo que tú mandas para aquel lado es lo que se te devuelve. Sí, y en ese concepto es interesante porque lo del servicio o el servilismo, ¿no? Sin ir más lejos, es algo tan cotidiano que esta misma mañana yo tenía una conversación con uno de mis colegas hablando de su área, de los problemas que tiene, un área que es el área que recibe las regulaciones y los oficios. Tienen muchísimo trabajo, ¿no? Y ¿a qué acudimos nosotros en este libro y de qué hablo yo en este libro y que es un poco las experiencias de uno? Que, mira, si estás trabajando en esto, procura que te guste. Y si te gusta lo que haces, y tienes la posibilidad de escogerlo, entonces desarróllalo de manera que aquel que necesita eso que a ti te gusta hacer, pues sienta que te gusta, y por lo tanto tu crecimiento personal va a ser muy superior. Por eso que el ser humano es importante y por eso que uno se tiene que dar cuenta que tiene muchísimo más protagonismo en lo que pasa y en lo que no pasa en una empresa de lo que se cree, y eso es un poco lo que se pretende en el libro. Usted es mucho más protagonista de lo que piensa. Ahora, ¿cómo te sientes cuando eres el inspirador de tanta gente? Porque yo el día que estuvo Michael Melamed en el banco, que te acuerdas que nos encontramos en el maratón de Nueva York esperando a Michael con un poquito de frío. Con un poquito de frío. Que yo hablé con mucha gente que estaba ahí, era una gente que estaba sumamente motivada. Cuán fructífero era inspirar a la gente. ¿Cómo lo pones en práctica? O sea, todo lo que escribiste en el libro, y lo has hecho, porque y ese día me impresionó muchísimo de ver tanta gente motivada, de ver tanta gente contenta de estar ahí trabajando en el banco, y eso me parece que es una maravilla. Y además tener un presidente cercano, ¿sabes? No es el presidente que nunca lo ves o que lo ves entrar de lejos, sino que el presidente está sentado con todo el mundo ahí, que te le puedes acercar, que le puedes hablar y que la gente dice, oye, qué chévere, de verdad, Raúl.
mira, no sé si puedo contar una anécdota, 1 minuto y medio, pero hace muy poquitos días estuvimos celebrando en el banco que habíamos obtenido este premio en Great Place to Work, ¿no? Y de sorpresa nos trajimos a un cantante argentino-mexicano que es Noel Chariz, que antes estuvo en Sin Bandera. Y entró de sorpresa en nuestro salón de actos. Bueno, eso fue la locura, ¿no? Porque ya la gente estaba muy motivada por nuestro premio Claro. y bueno, pues es un ídolo, ¿no? Es una persona muy querida en Venezuela y especialmente por las mujeres, pareciera, según se vio allí. Y además tengo que decir que es un ser humano excepcional, lo pude conocer un poco, un ser humano excepcional. Entonces, bueno, estuvo mi esposa Pamela, Que es una maravillosa cantante. que cantó una canción con él, y estuvo nuestra hija pequeña, nacida aquí en Venezuela, Luana, y yo la tenía en mis piernas sentado mientras escuchaba. Y una de las colaboradoras del banco, con la que me encuentro 3 o 4 días después que hacemos un evento, y que se acerca con el libro que lo había comprado para que se lo firme, que esto es cosa que a mí me emociona mucho, me dice, y yo además estoy muy agradecida porque además ver, y lo comenté con mi esposo, me dice ella, ver al presidente del banco que está con su hija en las piernas y le da un beso y se emociona con su hija, y sentir que es una persona más, me emociona. Y entonces eso a mí me preocupa enormemente. Claro, y que es que sintió que eras un ser humano. Me preocupa enormemente. Entonces Sí. yo digo, bueno, sí hemos conseguido cosas, pero en el mundo de la empresa el cambio está empezando recién. Por eso digo, ya el despacho, la oficina de la esquina ya desapareció, eso ya no tiene sentido, porque no es lógico que esas cosas pasen, eso no es lógico. Entonces, cercanía diaria, todos los días, comunicación con las redes sociales, yo casi no escribo correos electrónicos ya. Sí, estás en el Twitter, bien activo en el Twitter, sí. Y la gente está más cómoda con estos medios, ¿no? Y a mí la verdad me gusta. Y bueno, con eso se consigue cercanía. Y bueno, ¿cómo mantener eso? Pues porque a mí, la verdad, como se dice en España, a mí me va la marcha, la verdad. O sea, todos los retos me encantan y me aplico permanentemente, entonces creo que lo llevo en la genética, no sé si tiene mayor mérito. Bueno, pues yo creo que eso que dijo tu hermano Víctor es verdad, que naciste para llegar al presidente y para inspirar a la gente. Porque, bueno, me parece que has hecho una... ¿Cuántos años tienes ya aquí en Venezuela? ¿3? Vamos camino de 5. Mentira, ¿tanto tiempo ya? Sí, claro. Yo te conocí, estabas recién llegado, Raúl. Sí, pues hace tanto tiempo. Wow, como pasa el tiempo. Sí. Pero ciertamente han sido unos años muy felices, porque yo creo que todo lo que dijiste, o sea, todo lo que aprendiste en aquel momento, y eso es uno de los primeros capítulos donde hablas de eso, de tu experiencia en Arthur Andersen, en donde te preguntaste, donde te hiciste el propósito de aplicar lo que no te gustaba, o de no olvidarte de lo que no te gustaba si llegabas a escalar posiciones, lo cumpliste. Y ahora está en el libro El arte de ser humano en la empresa. ¿En dónde se consigue el libro? Bueno, en teoría en todas las librerías. Ah, bueno, eso está muy bien. Luego estamos en permanente comunicación en Twitter diciendo que no se encuentra, pero es sí que se encuentra. Es que lo he visto en el Twitter, que gente dice el libro está agotado. Pero los amigos de Tecniciencia, desde luego que son muy amables, siempre responden y yo no creo que haya problemas. Creo que se ha vendido alguno que otro, tampoco creo que se hayan agotado, la verdad. Y así que yo creo que en Tecniciencia, en Nacho, no me sé el nombre de todas las librerías. Y el que no lo consiga, bueno, encantado hacemos el follow para hacer aparecer alguno, que estoy seguro que aparecerá. Claro, y lo pueden seguir también por Twitter, @Raúl Baltar. Háblame del blog. El blog ha sido una experiencia interesantísima también, escribes muy bien. Interesantísima. ¿Estás escribiendo ya el segundo libro? Sí, en realidad ya casi lo tendría, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Bueno, eso lo digo ahora y seguramente no lo voy a hacer más de 2 pasos seguidos. Pero el blog primero nace porque, y lo cuento en la introducción del libro también, Pamela, en un momento me dice, ante mis continuas alusiones a que algún día quiero escribir, no sé, bueno, cuando me jubile, cuando tenga tiempo, me dice, ¿y por qué en lugar de leer 30 o 35 libros al año, que lees más o menos, leo un par de libros menos y empiezo a escribir algo? Y era tan contundente y tan poco discutible el tema. Y además tan retador. Tan retador, que yo, como siempre, el reto lo tomé de inmediato y dije, ¿sobre qué escribir? Sobre lo que tengo más cercano por el momento. Entonces ese es el primer tema. Y el segundo tema que me permitió descubrir que yo, en mi mente,
y mis sentimientos, tenía clarísimo lo que quería contar, pero me di cuenta que qué difícil es decir tal y como tú lo sientes y que el que lo lea lo va a entender. Entonces me obligó a trabajar, a repasar las cosas, a verificar si la forma de escribirlo era la correcta. Por tanto, hay bastante trabajo ahí. No es que empiece a escribir y reconozco y me sale el capítulo de una vez, ni mucho menos, lo he trabajado bastante. Y eso me parece que es bueno, porque a su vez me obliga a mí a repensar muchas cosas, y esos espacios personales también suponen una ganancia para uno en cuanto a conocimiento propio, a reflexión de algunas cosas y reconocimiento de otras. Pero tú sabes que Borges decía que el escritor era quien escribía con ambas puntas del lápiz. O sea, escribes y borras, y corriges, y vuelves. Estoy de acuerdo, sí. Esto lo puedo decir más claro, esto lo puedo decir mejor. Y yo creo que, aparte del valor intrínseco que tiene tu libro, tiene una maravilla, que es que está escrito en un lenguaje muy sencillo y puedes llegar a mucha gente. Porque tú escribes para que te lea un gran público, no para que te lean y te entiendan 3 gatos. Sí, ni siquiera sé si podría escribir para los 3 gatos, no sé si estoy capacitado. Pues yo creo que estoy seguramente más capacitado para lo otro, para que me entiendan las personas a las que quiero llegar. Por ejemplo, a mí me parece que este libro para cualquiera puede ser interesante, pero sobre todo para los universitarios. Yo soy tan crítico del tema educativo que después de la universidad, que yo estuve a punto de abandonar por aburrimiento, yo veo a mi hija mayor, que vive en Madrid, que va para la universidad, y la educación sigue siendo básicamente la misma. Entonces, para aquel que se quiere dedicar al mundo de la empresa, hay cosas que en los libros de texto jamás te lo van a enseñar, y en la universidad tampoco. Y en la universidad tampoco. Entonces, no sé, bueno, me parece que puede ser, bueno, pues un barniz interesante como para que quien quiere saber algo más de la empresa, que no es balance activo, pasivo y cuenta de resultados, pues tenga alguna fuente de información que sea válida. El arte de ser humano en la empresa. Raúl Baltar, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Carolina. Encantada de tenerte aquí. Vamos a ver música y ya venimos.